Bueno, pues buenas tardes. Estamos de nuevo en la quinta píldora de este curso bajo el título Reverdecer las ciudades. Y en esta ocasión está con nosotros pues Lorena Escuer, que nos va a hablar, quién mejor que ella, de control biológico. Lorena es bióloga por la Universidad de Navarra, con diploma de especialización en protección vegetal por la Universidad de Zaragoza. Es asesora en gestión integrada de plagas y especialista en control biológico por la Universidad de Alicante. Es vocal del Colegio Profesional de Biólogos de Aragón y vocal de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, donde lleva el área de biodiversidad y también el área de comunicación. Es fundadora y directora técnica de la empresa Hydrobiology, con más de 12 años de experiencia, donde trabaja en los ámbitos de control biológico de plagas en parques y jardines y el fomento de la biodiversidad funcional en zonas urbanas. También es formadora especializada en control biológico y naturalización urbana, y todo ello, como buena comunicadora que es, lo combina con la divulgación ambiental en medios de comunicación como TV Aragón y Aragón Radio. Entonces, tenemos aquí a una persona muy conocida y, y conocida no por otra cosa que por sus conocimientos y por su capacidad de trabajo, de comunicación, por sus años de experiencia, a pesar de lo jovencísima que es. Y bueno, es un referente a nivel nacional e incluso internacional en el conocimiento de control biológico. Ella difundió mucho lo de los alcorques vivos, ¿no? Que tenemos que hemos difundido desde todas las organizaciones que nos dedicamos a este tema, ¿no? Y en ella nos miramos para transmitir los conocimientos sobre control biológico. Ella es nuestro referente, ¿no? Y os dejo con ella porque tenemos poco tiempo y comprobaréis mm, vosotros por vosotros mismos lo que digo me he quedado corta. Bueno, Así qué que nada, barbaridad. Menudas expectativas, Aurora, no, para para todos los nada. que están al otro lado. Oye, gracias en primer lugar por la invitación, por querer que forme parte de este elenco de 5 sesiones en las que habéis tratado todos los temas de reverdecer las ciudades, que sí o sí es el futuro y es lo que necesitamos y lo estamos viendo. O sea que un placer siempre estar acompañándoos en todas las iniciativas que hacéis, así que gracias una vez más por contar conmigo y bueno, por esta introducción, que es que me quedo que, bueno, vamos a cumplir las expectativas de todos los que están al otro lado, lo vamos a intentar porque lo cierto es que, wow, hablar de control biológico en una hora, para mí por lo menos, es un auténtico reto, porque yo me puedo tirar hablando, y algunos que estáis al otro lado lo sabéis, de control biológico 12 horas e incluso ya 20 horas. Entonces, claro, concentrarlo todo en una hora va a ser complicado, pero bueno, como hablo rápido, voy a intentar pasar de puntillas por muchas de las cosas que yo creo que van a ser y son fundamentales ahora mismo en nuestras ciudades. Así que, sin más dilación, empiezo hablando un poco, ¿no? Contextualizando en la situación en la que nos encontramos y es que, bueno, estamos en un ecosistema urbano. Yo siempre digo que ecosistemas hay muchos, los hay terrestres, los hay acuáticos, pero el ecosistema urbano es una realidad y nosotros, que somos la comunidad, los humanos, somos la comunidad biológica más dominante de este ecosistema, donde el medio ambiente edificado, todo lo gris que nos rodea, es una estructura que forma ese ecosistema. Esto no quiere decir que no podamos convivir con otras formas de vida dentro de nuestro ecosistema urbano. Y es que la realidad es tal que ya hay libros que hablan específicamente de los ecosistemas urbanos. Dentro de estos libros, por ejemplo, yo siempre recomiendo leer Un leopardo en el jardín, que nos habla de la ciudad como un nuevo ecosistema. ¿Qué intenta este libro?
acercar la naturaleza a sus principales habitantes, porque esto es un punto que también hay que tener en cuenta en toda la parte de la naturalización de las ciudades, que luego lo veremos, ¿vale? A mí este libro me gusta mucho, está escrito por Álvaro Luna Fernando, que es un biólogo que tiene varios libros publicados y que si estáis en la red de LinkedIn lo podéis seguir. Yo lo sigo, ha hecho expediciones a la Antártida, publica cosas muy interesantes y estudios muy interesantes, pero lo que me gustaba de la parte divulgativa de este libro era que nos contaba que frente a la ventana de nuestras casas están sucediendo historias apasionantes para los que somos biólogos, pero también para los que no, y que nos están empezando a contar cosas que realmente nos sirven como indicadoras y bioindicadoras de cómo estamos gestionando las ciudades. Son indicadores y bioindicadores que nos indican si lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos mal. Por ejemplo, se habla mucho del tema de que los gorriones están empezando a desaparecer. La vida del gorrión siempre ha estado muy vinculada al ser humano. De hecho, se dice que donde no hay ser humano no podría haber gorriones. Y lo cierto es que sabemos también que los gorriones son muy sensibles a la contaminación por plomo. Probablemente es una de las cosas que están ocurriendo ahora en nuestras ciudades. A mayor contaminación desciende el número de poblaciones de gorriones. Y eso es un bioindicador que nos está diciendo que algo no está funcionando bien en nuestro ecosistema urbano. Pero la realidad es que también estamos haciendo cosas bien, como vamos a ver hoy, y eso pues también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que siempre cuando hablamos de ciudad, creemos que la vida salvaje, por decirlo de algún modo, es lo que encontramos en el entorno, lejos de la urbe, lejos de lo gris. Y lo cierto es que tenemos que abandonar esa idea, porque las ciudades también pueden convertirse en importantes refugios de biodiversidad. Claro, la cuestión es que para que estas ciudades fluya la biodiversidad es que hay que trabajar distintas estrategias de naturalización, renaturalización, de reverdecer estas ciudades de una manera sistemática, de una manera conectada, de una manera continua, para que esta biodiversidad venga y se quede en el entorno donde nosotros queremos que esté. De hecho, ya hay estudios que demuestran que, por ejemplo, el bombus terrestris, el abejorro, que tiene el culo blanco, por hacernos una idea, hay muchas especies de abejorros, pero el bombus terrestris es este que tiene detrás como un pompón blanco, ¿vale? Ya tiene mejor calidad de vida en las ciudades que en el campo. Y esto se debe a causas que ahora os mostraré, ¿no? Y es que, claro, siempre se ha creído que cuando hablamos de evolución es algo que ocurre de aquí a largo plazo, ¿no? Siempre la evolución de las especies, la evolución del ser humano, sí, claro, es algo que ocurre a largo plazo, pero también es algo que ocurre aquí y ahora para todos aquellos seres vivos que tienen unos ciclos biológicos muchísimo más inmediatos y rápidos que el nuestro, ¿no? Como pueden ser plantas y, por supuesto, insectos. Y es que aquí otro biólogo, en este caso alemán, en su libro Darwin viene a la ciudad, que me parece una auténtica maravilla, que cuando me lo leí me quedé enamorada de él, por eso siempre lo recomiendo, nos habla que la evolución realmente es algo que ocurre aquí y ahora, no es algo que solamente ocurre a largo plazo, está ocurriendo ahora. Y pone en valor la importancia de estos ecosistemas urbanos que empiezan a ser necesarios para muchos animales. ¿Vale? Él en su libro pone el ejemplo de Cules molestus, o lo que llaman también el mosquito del metro de Londres, el cual ha adaptado su ciclo biológico a vivir en condiciones de oscuridad y humedad en el metro porque tiene disponibilidad de alimento a todas las horas puntas en las que las líneas de metro pasan por allí, ¿no? Se llena de gente, se llena de presas, entonces su ciclo biológico se ha adaptado, ya no tiene tantas generaciones, ya no tiene que reproducirse en enjambres, lo puede hacer en cualquier momento del año, porque ha adaptado su biología a convivir con el ser humano. Y igual que él, hay muchas otras especies que también están empezando a convivir con nosotros, animales y plantas, porque va todo muy vinculado, y más cuando hablamos de la ciudad. Y es que, claro, cuanto más complejo es un ecosistema, más rico va a ser en biodiversidad. En estos gráficos me gusta siempre contrastar la situación que teníamos antes en el agroecosistema y la situación que teníamos antes en el ecosistema urbano, ¿vale? Si nos fijamos en el gráfico del agroecosistema, vemos que tenemos un ambiente más diverso. Tenemos los campos de maíz, tenemos el soto, tenemos la ribera, tenemos huertos, tenemos acequias de riego, tenemos pastoreo,
tenemos, bueno, distintos hábitats donde ocurren cosas y donde todos los elementos en negro, que las figuras que hay abajo, representan a todos los animales, insectos, artrópodos que se podían encontrar en ese momento en el agroecosistema. Pasamos a la ciudad, que se correspondía con esa situación en el campo, y vemos que eran las ciudades que conocíamos hace unos años, quizá no muchos hacia atrás, pongamos 10 años. Teníamos ciudades absolutamente grises, donde la infraestructura gris en estado puro dominaba la situación, donde sí que teníamos verde, pero quizás era un tanto más testimonial, esos céspedes perfectamente segados tipo campo de fútbol o campo de golf, que a mí no me gustan, unos setos perfectamente recortados, cortados, podados, árboles que si estaban bien y si no, vemos alcorques vacíos y no pasa nada, árboles mega podados, que ahora afortunadamente la tendencia es que sabemos que no se debe ejercer según qué tipo de podas. Eso nos llevaba a que todas las figuras en negro que en el agroecosistema estaban presentes, en el gráfico de la ciudad están en gris. En gris significaba que prácticamente no se veían y en rojo es que ni siquiera hacían acto de presencia. Acto de presencia porque estaban en declive en ese momento, sin olvidar que seguimos sufriendo un declive silencioso de insectos, especialmente polinizadores. Son los que en un 45% se están viendo más afectados. Su descenso está siendo muy rápido y las causas son relativamente desconocidas dentro de que sabemos todos los condicionantes: cambio climático, destrucción de hábitat, contaminación, contaminación lumínica. O sea, hay muchos factores, pero el concreto de la velocidad de desaparición todavía no se tiene clara. La situación ahora se ha revertido y nos encontramos con que el agroecosistema se ha producido a nivel de explotación masiva, producción masiva, concentraciones parcelarias donde han desaparecido los márgenes florales, aquellos márgenes que antes los abejorros se podían alimentar y que ahora ya no tienen donde alimentarse y tienen que venir a la ciudad, y se siguen utilizando productos químicos para controlar las plagas, cosa que en la ciudad ya no ocurre. En la ciudad ya no ocurre. Entonces, tenemos que sí, que la base está en la complejidad, pero que esa complejidad también puede ser nuestras ciudades de ahora, porque encontramos ciudades verdes que tienen elementos verdes en los techos, en las fachadas, en los suelos, en los alcorques, las islas de biodiversidad, las siegas diferenciadas, los setos que no se recortan con tantas formas perfectas, los árboles que tienen mayor copa porque ya no se podan tan drásticamente. Hemos ganado en verde, hemos ganado en biodiversidad y nos lo demuestran todas estas figuras en negro que antes estaban en gris o en rojo. En cambio, en el campo empezamos a tener figuras que están en rojo y precisamente son los polinizadores. Este lunes leí una noticia que se publicó en La Vanguardia acerca de un estudio en la Universidad de Sheffield, donde decían que se habían comprobado que los parches florales de las ciudades albergan la misma cantidad de biodiversidad que los prados naturales del campo. Esta noticia, que está recién publicada, que me viene maravillosa para contárosla, apoya nuestra teoría de todos los que estamos hoy aquí, de que realmente renaturalizar las ciudades es clave y que lo que se está haciendo no es en balde y que no se está haciendo para probar cosas, es que verdaderamente está funcionando y es necesario. Y tenemos en estos parches florales de la ciudad y la misma cantidad de beneficiosos que podemos tener en un prado natural. A mí la noticia me parece maravillosa, la verdad, porque aunque ya lo sabíamos, siempre parece que necesitamos como datos para demostrarlo y para eso estamos, ¿no? Y es que, bueno, lo cierto es que tal y como venía a decir el libro de Stefano Mancuso, hablaba de, perdón, Stefano Mancuso no, de Darwin viene a la ciudad, de Nemo, nos decía que la ciudad, a pesar del ajetreo y del aspecto totalmente artificial, también presenta una constelación de ecosistemas en miniatura. Y esta constelación de ecosistemas en miniatura la podemos encontrar siempre que paseamos por la ciudad. Y es que a mí me encanta, cuando pongo este vídeo, siempre hago referencia a que tenemos que mirar un poco haciendo zoom, ¿vale? Yo este vídeo siempre lo denomino zoom al insecto, porque me gusta hacer mención que cuando cada uno de nosotros vamos caminando por la calle y vemos los árboles, y vemos las copas de los árboles, vemos las hojas. Y si somos un gestor,
normalmente vamos a ver que esas hojas están sucias, porque ya os digo, y siempre lo digo, que el control biológico es sucio, desde el punto de vista de que en las hojas se libra una batalla en la que nosotros podemos ser observadores de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Y por eso hago zoom a esta hoja donde os muestro que muchas veces desde abajo vemos hojas sucias y decimos, ¡buah! Eso es plaga. Pero cuando realmente coges la hoja, encuentras a todos esos ecosistemas en miniatura que están teniendo lugar allí y que están trabajando para nosotros sin nosotros saberlo. Y aquí tenemos una larva de Bipuctata comiéndose un pulgón, que es la que tenéis aquí ahora en la foto grande del vídeo, que esa larva textualmente partió al pulgón y le partió un ala. Me la encontré en unos tilos, pero es que luego tenemos a los adultos y tenemos los huevos. Y ahí hay un microecosistema que se está reproduciendo de manera continua, que nos está aportando servicios ecosistémicos. Entonces, claro, volvemos a nuestro ecosistema urbano y nos damos cuenta de que sí, que hay muchos microecosistemas, pero que a priori lo único que vemos es esto, ¿no? Y que muchas veces como gestores decimos, ¿cómo vamos a poder gestionar esto? Yo siempre hablo de espacios, ¿no? Que la ciudad está llena de espacios que en realidad son lugares al aire libre en los que nos encontramos entre los edificios y esos espacios nos van a permitir la comunicación, el tránsito y la interacción social con los habitantes dentro de la ciudad. Pero también hay oportunidades en la ciudad. Una oportunidad es un momento o una circunstancia oportunos o convenientes para algo. Pero ¿y si juntamos espacios de oportunidad? Nos encontramos con que la ciudad puede estar llena de espacios de oportunidad para fomentar la biodiversidad funcional urbana, es decir, para que todos esos microecosistemas que están en las hojas los podamos reproducir en otros espacios mediante esos parches verdes que la Universidad de Sheffield nos dice que son tan positivos tener en la ciudad. Y es que, claro, generar los espacios de oportunidad en la ciudad realmente también representa retos para los gestores, retos para la gente que nos dedicamos al verde. Algunos de los principales son crear y conectar biomasa y biodiversidad, transformar nuestros espacios verdes en hábitats donde la flora y la fauna fluyan de manera dinámica. También otra cosa muy importante que yo hago siempre mucho hincapié es que hay que pasar de lo ornamental, de lo estrictamente ornamental, a lo realmente funcional. ¿Vale? Luego tenemos que gestionar pensando en la salud de las personas y es por esto que vamos a hablar de control biológico. Pero es que en otra parte, y lo decía al principio y lo dejo para el final y no por ello menos importante, debemos conectar al ciudadano con la naturaleza porque es una parte clave para que todas las actuaciones relacionadas con la renaturalización funcionen. Y es que, bueno, ya sabemos todos los problemas que vienen derivados del uso de productos fitosanitarios. Y es que si utilizamos un insecticida, un herbicida, lo que nos vamos a encontrar son aparición de resistencias, plagas secundarias, porque yo genero un vacío ecológico en un nicho que al no haber vida de ningún tipo va a llegar cualquier otra plaga, va a llegar allí y va a ser la reina del mambo porque no va a tener ni siquiera beneficiosos que se la coman. Por supuesto, van a generar daños a la salud de las personas y al medio ambiente y a lo que nosotros más nos va a afectar es que va a matar toda esta biodiversidad que vamos a encontrar en las hojas, ¿no? Todos esos adultos, larvas, pupas que podemos encontrar en esas hojas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues gracias a esto se empieza a regular por la normativa reguladora y, por supuesto, a la aplicación de la gestión integrada de plagas, que va a ser muy importante. Esto me lo voy a saltar porque sí, veo que no voy a tener tiempo. Y es que la gestión integrada de plagas realmente es una estrategia de control que va a consistir en planificar para buscar soluciones. Nos olvidamos, con el control biológico nos tenemos que olvidar de tratar de manera curativa, tenemos que centrarnos en tratar de manera preventiva, sin olvidar que el control biológico es una estrategia más que puede llegar a formar parte de la estrategia de gestión integrada de plagas que combina los 5 dedos de la mano, medidas culturales, medidas de control físico, todo aquello que van a ser trampas, por ejemplo, medidas etiológicas, medidas biológicas y, en última instancia, solo si solo no se pueden utilizar otras cosas, tiraremos a las medidas químicas, solo si están autorizadas para su uso en parques y jardines, algo que realmente cada vez está más complicado porque cada año caen de la lista materias activas. Y os adelanto que no solo en ciudad, que en el campo, que ya llevamos 3 años trabajando el control biológico en agricultura,
ya muchos aficidas han caído de la lista y de aquí al año 2025 muchos ya no se van a poder utilizar. Entonces, sí o sí, el control biológico se posiciona en primer lugar como estrategia para controlar plagas en jardinería y ahora ya también en agricultura. Y es que para poder aplicarlo correctamente, la toma de decisiones va a ser clave, porque va a ser necesario, como bien os decía, identificar el problema de manera preventiva. No puedo esperar a tener un daño para luego identificarlo. Lo identifico de manera preventiva, evalúo la situación y ahí es cuando tengo que buscar y seleccionar el método más adecuado, ¿vale? Luego, los pilares básicos de la gestión integrada de plagas va a ser conocer la plaga que tengo y, por tanto, la densidad. ¿Cuáles van a ser los umbrales de tolerancia con los que yo voy a jugar? Es decir, no es lo mismo que tener un tilo en una alineación donde tengo zonas de paso, zonas de aparcamiento y bancos, donde mi umbral de tolerancia va a ser 1, es decir, no puedo dejar que el nivel de plaga pase un umbral, mientras que si ese mismo tilo está en una zona de alineación de césped o en una zona que está en la periferia y no hay mucho tránsito de gente, ese mismo tilo puede tener un umbral de plaga superior y no necesariamente lo voy a tener que tratar si no está habiendo interacciones con el ciudadano, ¿vale? En la ciudad nuestros umbrales de tolerancia y de intervención van a depender totalmente con la ubicación de los árboles en las zonas de la ciudad y lo que yo llamo puntos calientes de si hace falta tratar un árbol con biológico. Si hay 4 pulgones y a lo mejor el mismo árbol en una acera de césped, no hace falta tratarlo, ¿vale? Entonces, bueno, siempre va a ser adecuado también saber seleccionar los métodos de protección, porque cuando hablamos de control biológico, que cada vez ya creo que ya todo el mundo lo utiliza o casi todo el mundo lo utiliza, siempre digo que es muy importante conocer bien la plaga que quieres controlar y los insectos beneficiosos que están a tu disposición, porque muchas veces todos los insectos beneficiosos que están a disposición comercial no significa que valgan para muchas de las plagas que tenemos. Entonces, de allí el conocimiento y la observación que van a ser claves. Y es que, claro, muchas veces las plantas se enferman y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero tienen que conjugar bastantes condiciones al mismo tiempo y es que la planta esté débil, que el agente causante de la enfermedad o de la plaga esté presente y que se den las condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Entonces yo siempre me remito a qué es una plaga, porque esto lo he dicho antes, cuando paseamos por la calle muchas veces el vecino ve una hoja sucia y dice que hay una plaga. Y claro, ¿qué es una plaga realmente, no? Si nos vamos a la RAE, la definición tal cual de plaga nos dice que es una aparición masiva y repentina de seres vivos de una misma especie que nos van a causar graves daños a una población. Pero claro, si os fijáis, las definiciones de plaga siempre excluyen al hombre, lo que nos lleva a determinar que la palabra plaga y su definición es una palabra absolutamente antropocéntrica en la que solamente consideramos plaga aquello que nos molesta. Siempre llamo a la reflexión y digo, ¿y nosotros no somos plaga para este planeta? Porque, claro, realmente todo lo que nos molesta a nosotros es malo, pero resulta que nosotros no hacemos nada. Ahí lo dejo. Y es que, claro, siempre digo que no hay que olvidar que normalmente las plagas se producen por la ruptura de un equilibrio que procede de alguna acción que hemos realizado el hombre. Y es que la historia de las plagas viene mucho más allá, ¿no? Es algo que, como siempre digo, es un desafío de pasado, de presente y de futuro. Porque antes del año 1940 ya se luchaba contra las plagas con métodos físicos, biológicos y culturales. Del 1940 al 1962 los compuestos químicos de síntesis se abandonan totalmente y es cuando se abordan, o sea, perdón, se implantan totalmente y se abandonan los métodos culturales que hasta la fecha estaban funcionando. Y desde el año 1962 hasta el 2024 empezamos ya a controlar con métodos no químicos, o por lo menos intentamos que absolutamente todo sea no químico. O sea, que seguimos en ese punto y llevamos años. Y es precisamente Rachel Carson, esta bióloga norteamericana, la promotora del movimiento ecologista que llega hasta nuestros días, la que a través de su libro Primavera Silenciosa nos hace pensar ya en su momento
pero es que seguimos viendo lo mismo. El intentar promover un uso responsable de los productos fitosanitarios, ¿no? Que también nos lleva a la reflexión. En el 62 ya estaba Rachel Carson luchando por esto y nosotros seguimos en el 2024 luchando por esto. O sea que la civilización cambia poco. Y realmente cuando llega a cambiar es porque tenemos una normativa adelante que así nos lo exige, tal y como marca el Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el uso sostenible de productos fitosanitarios. ¿Qué nos dice este Real Decreto, resumiéndolo en una frase? Que tenemos que valorar qué otras alternativas tenemos disponibles antes de recurrir a la utilización de un producto químico. Y en caso de que utilicemos un producto químico, solo si está autorizado para el ámbito de actuación que yo lo tengo que utilizar. ¿Vale? Y como no me va a dar tiempo, no me entretengo más en hablar del Real Decreto. Entonces, bueno, el control biológico en arbolado urbano realmente es un método de control natural de plagas. No es que hagamos nada novedoso, es algo que ya existe de manera natural en la naturaleza, pero gracias a introducir este tipo de estrategias evitamos, por supuesto, el uso de fitosanitarios, conseguimos restablecer el equilibrio natural de las plagas y respetamos la salud del medio ambiente y de las personas, de las que lo aplican y de los que viven allí. Y yo muchas veces cuando hago charlas, bueno, no tan específicas, muchas veces antes de entrar a definir qué es el control biológico, pregunto, ¿qué es el control biológico? Pues el control biológico en una imagen es esto. Es unos insectos que lo que están haciendo en este caso, unos depredadores, bueno, puede ser depredadores, parasitoides, entomopatógenos, que nos van a ayudar a controlar las plagas vivas de otros insectos. Entonces, en este caso tenemos un adulto de Adalia bipunctata que estaba recién salido de su bote de liberación y fue precisamente a este foco de Apis neri, de pulgón de las adelfas, y en el vídeo se ve cómo ha matado a este pulgón, directamente le ha arrancado la cabeza y fue la primera vez en mi vida en la que vi cómo una mariquita era capaz de, con sus dos patas delanteras, patear a su presa, cosa que no había visto hasta ahora. Cosa que también digo siempre que las mariquitas es el insecto que nos parece como más tierno y adorable, que lo es, pero que si su tamaño fuera mayor, realmente nos daría más respeto, porque siempre digo que las mariquitas son como los leones de las sabanas, son tan voraces y tan salvajes a nivel de caza, que realmente si los viéramos desde más cerca nos lo pensaríamos bien, sin medirnos con ellas. Y es que, bueno, en realidad el control biológico va a consistir precisamente en lo que habéis visto en el vídeo, disminuir la densidad de población de un determinado organismo gracias al control de sus enemigos naturales. O sea, reducimos poblaciones de pulgón gracias a la liberación de mariquitas. Y es que, claro, se trata de que insectos y enemigos naturales convivan en el tiempo. Ya sabéis que los enemigos naturales siempre van a llegar tarde, es la frase de siempre. Es que las mariquitas llegan tarde. Y sí, van a llegar tarde porque su condicionante biológico hace que se muevan en unos gradientes de temperatura superiores. Y muchas veces no van a llegar hasta que no ha pasado el mes de abril o principios de mayo, cuando mis plagas han empezado a hacer ya estragos a principios de abril. Es allí donde nosotros, con nuestro control biológico inoculativo, vamos a actuar. Perdón, es que estoy un poco afónica. Tipos de control biológico entonces que vamos a encontrar. Por un lado, el natural, y luego va a estar el aplicado, que como su propia palabra indica, va a ser el aplicado por el hombre, en el que nosotros vamos a tener una intervención. Entonces voy a pasar a definir rápidamente cada uno de ellos. El natural hemos dicho que es el que se produce de manera espontánea en la naturaleza y se va a controlar mediante flujos de temperatura, por otros organismos bióticos, pero ya abióticos también. Luego está el control biológico clásico, que consiste en la importación de enemigos naturales específicos para el control de una plaga exótica. Con este tipo de control lo que se buscaba era el establecimiento del beneficioso en el ecosistema y el control de la plaga a largo plazo. Esto es algo que ocurrió en el año 1889 en unas poblaciones, bueno, en California, que había unas extensiones, unas hectáreas de cítricos que estaban viendo mermada su producción por un insecto que es el que tenéis en pantalla, la cochinilla canalada o la Loaizeria purchasi,
que les estaba causando bastantes daños. Entonces, bueno, vieron que el insecto que estaba generando el daño no procedía de su ecosistema, o sea, venía de otro país, no era una especie autóctona. Y decidieron ir al país de origen de la plaga para buscar el enemigo natural que se alimentara de ella. Ni cortos ni perezosos cogieron un avión y se fueron a Australia. Y allí encontraron esta mariquita roja que se llama Rhodolia cardinalis, que se alimenta exclusivamente de Rhodolia cardinalis. O sea, es de los pocos insectos monófagos que solo se alimenta de una exclusiva plaga, que es la Rhodolia, que es la Iceria purchas. Y por eso siempre que tenemos cochinilla canalada, acabamos viendo larvas de esta mariquita. Mariquita que aunque de origen es australiana, ellos se la llevaron a California, se implantó en su ecosistema, empezó a reproducirse ahí, controló la plaga, pero bueno, introdujeron una especie exótica pudiendo producir otro tipo de daños, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Desplazamiento de las autóctonas y demás. La cuestión es que siempre digo que parece que el hombre ha inventado todo, sobre todo cuando vemos en prensa esas noticias de el ayuntamiento de tal o la ciudad de tal está introduciendo una técnica novedosa de controlar plagas, como es el control biológico. Y yo siempre digo, no será tan novedoso cuando en 1889 se empezó a utilizar. Y es que siempre creemos que nosotros inventamos las cosas cuando la realidad es que la naturaleza ya lo ha inventado por nosotros. Y por eso mismo nos copiamos y hacemos lo que la naturaleza hace de manera natural, y es incrementar las poblaciones de enemigos naturales que sabemos que van a estar en el ecosistema. Y aquí hago especial hincapié de que sabemos que, porque lo he dicho hace un rato, el control biológico se posiciona en primer lugar y cada vez tenemos más organismos de control biológico, pero nosotros que nos dedicamos a la jardinería tenemos un hándicap, y es que todos los organismos de control biológico que hay disponibles para hortícolas no funcionan para ornamentales. Entonces, nuestro catálogo de insectos beneficiosos se reduce bastante y necesitamos mayor conocimiento técnico para saber qué plaga tenemos entre manos y qué insectos beneficiosos debemos liberar. Y es más, el control biológico está evolucionando tanto que cada vez podemos encontrar más en el mercado distintos estadios de ciclo biológico del beneficioso. Es decir, antes solo se podía liberar en larvas la mariquita, pero es que ahora lo puedes liberar en adultos, y antes también se podía liberar en huevos. Entonces tengo que tener clara cuál es mi estrategia para saber qué plagas puedo combatir con una determinada mariquita y en qué estadio de su ciclo biológico lo voy a liberar. Luego, sí o sí, el control biológico en parques y jardines, casi si me lo permitís, va a requerir más conocimiento técnico que si lo hago en agricultura, donde las casas comerciales especializan su I+D en agricultura y tú tienes un bote con una etiqueta y te dice un individuo metro cuadrado. Ahora vete a una ciudad. Ahí es donde se complica el tema. Entonces, bueno, lo que hacemos es introducir los enemigos naturales comprados de manera comercial en ese momento de la gráfica que os hablaba, que empieza a subir la plaga, pero que todavía no me han llegado los beneficiosos, y entonces yo los libero. ¿Cuáles voy a liberar? Los que tengo disponibles de manera comercial y sé que funcionan, pero sobre todo los que yo he visto que tengo en esa especie, en ese ecosistema, en mi jardín, ¿vale? De nada me sirve liberar una Oenopia conglobata, que es una mariquita, si yo realmente no la he visto antes allí, ¿vale? Entonces se trata de potenciar y ayudar a lo que tengo de manera natural. No se trata de liberar por liberar, ¿vale? Entonces, bueno, distintos organismos son los que vamos a utilizar para el control biológico, tanto depredadores como parasitoides, ¿vale? Que se van a distinguir los unos de los otros por los distintos modos de alimentación. Por un lado, los depredadores, como bien hemos visto en la mariquita, son aquellos que van a cazar al individuo en vida y luego se lo van a comer. Luego, al igual que los leones, van a necesitar matarlo en vida y comérselo luego, o sea, lo tienen que matar, ¿vale? Los parasitoides son los que van a desarrollar todo su ciclo biológico en el interior del huésped, pero no lo van a matar inmediatamente, lo van a mantener en vida unos días hasta que completen su ciclo, si es que la naturaleza es muy sabia. Ventajas de la depredación es que todas las fases del desarrollo, exceptuando el huevo, van a tener vida libre, es decir, se van a mover todas y van a consumir numerosas presas a lo largo de todo su desarrollo. Esto significa que son poco específicos, que una mariquita se puede alimentar de distintas especies de pulgón, pero ojo, cuidado, que no todas.
¿vale? Por eso vuelvo a hacer hincapié en que hay que conocer bien los organismos de control biológico que tienes y las plagas, porque, por ejemplo, una Dahlia bipunctata es una mariquita de 2 puntos que tiene un tamaño bastante inferior a la de la foto, que es una mariquita de 7 puntos, pues no se puede alimentar de una Phis cracívora, por ejemplo, o de una Phis de las fabáceas, que es más gordo en tamaño y más redondo. Entonces, eso lo tenemos que conocer, ¿vale? Porque muchas veces, si no, estamos liberando por liberar. Y no se trata de inundar nuestro ecosistema de insectos, se trata de conservar los que tenemos e introducir los que verdaderamente son necesarios. Entonces, bueno, los depredadores se pueden alimentar a través de pinzas, como hemos visto en la mariquita, pero otros lo van a hacer a través de otro tipo de aparatos mandibulares, que en este caso son un aparato bucal picador chupador, que lo que van a hacer es, tal cual hacen los mosquitos con nosotros, inyectar un estilete con unas toxinas y succionar las partes blandas del insecto. Y es que, bueno, depredadores hay muchísimos, empezando por los arácnidos, que ahí tendremos ácaros, e inclusive cualquier araña que tenemos en nuestro jardín son absolutamente beneficiosas como controladores biológicos de segundo nivel. Pero luego tenemos otras órdenes de insectos que, como veis, son muy amplias: hemípteros, coleópteros, dípteros, neurópteros, que no voy a entrar a citar porque no nos va a dar tiempo, son muchos, por eso que me puedo tirar horas y no es el caso, pero que sepáis que el abanico de posibilidades es muy amplio y que realmente pues, es necesario conocer bien la biología de cada uno de ellos. Y tan solo un ejemplo más es que, a pesar de que popularmente la gente cree que las mariquitas se alimentan de pulgón solo, pues lo cierto es que tenemos mariquitas que se alimentan de cochinillas, de piojos rojos, de cochinilla canalada, de mosca blanca. Esa es la ventaja, que realmente, si conocemos y sabemos lo que hay, podemos sacarle partido, porque vemos que si tenemos moscas blancas también vamos a tener Clistostetus, que se va a estar alimentando de esas ninfas de mosca blanca. Lo importante es saber identificar. Lo siento, este vídeo es maravilloso, pero me lo voy a saltar. Que es un poco el ciclo biológico de las mariquitas, donde aquí se ve cómo ponen sus huevos y cómo bueno, pues van a empezar a eclosionar. Entonces, bueno, tenemos los coccinélidos, que la ventaja es que tanto las larvas como los adultos van a ser depredadores, ¿vale? La hembra va a poner estos huevos amarillos en las hojas y al cabo de una semana van a empezar a eclosionar esas larvas, que la ventaja es que en el momento que ya salen de los huevos van a empezar a depredar, porque necesitan alimentarse y necesitan mucha energía para luego realizar ese proceso de metamorfosis, que es la magia de la metamorfosis, en el que luego se van a convertir en adultos, ¿vale? Lo he puesto para que veáis que esas larvas, esos huevos tardan una semana en eclosionar, porque ahora os voy a presentar otro insecto mucho más eficaz. Este sería su ciclo biológico con estos huevos: la eclosión, 5 estadios larvarios hasta llegar a la pupa, y de la pupa emerge el adulto, ¿vale? Que es el adulto que ya conocemos, que a pesar de que aquí aparece amarillo, realmente hasta que no pasen unas horas no adquiere esa coloración de adulto que le caracteriza, porque tiene que endurecer estos élitros, el primer par de alas que hacen escudo de las alas secundarias, que son las membranosas con las que verdaderamente pueden volar, ¿vale? El mundo de las mariquitas es absolutamente fascinante, al igual que lo es el mundo de las crisopas. A mí las crisopas me parecen unos insectos súper interesantes, pero que los pongo aquí porque las crisopas es lo que llamamos el batallón de artillería para el control biológico, y es que las crisopas son tan voraces que se pueden alimentar de casi cualquier plaga. Entonces nos sirven de comodín del público cuando a lo mejor no tenemos un insecto tan específico que sabemos que puede controlar bien esa plaga. Y precisamente si esto ocurre es porque las crisopas tienen una característica dentro de su ciclo biológico, y es que, como veis en el vídeo, la hembra pone los huevos a través de un pedúnculo, ¿vale? Es una seda pedunculada, y en el extremo es donde pone el huevo. Eso lo hace así porque las larvas de crisopa son caníbales, y si pusieran los huevos tal y como hemos visto la puesta de mariquitas,
cuando saliera la primera larva de crisopa, se alimentaría de sus hermanas, por decirlo así. Entonces las poblaciones de crisopa no proliferarían. Pero es que, como estáis viendo, estas pinzas que tienen estas crisopas tan grandes son capaces de cazar y alimentarse de prácticamente cualquier presa, solo cuando son larvas, porque cuando son adultos van a ser florícolas, a diferencia de las mariquitas, que los adultos también se van a alimentar de presas. Por eso va a ser tan importante el control biológico conservativo y los recursos florales, ¿vale? Que voy a seguir avanzando para poder hablar del tema. Y otro insecto súper interesante que para mí este es el que en los últimos años se está posicionando en el top 10 de los insectos beneficiosos para el control biológico son los sírfidos, ¿vale? De los sírfidos, como me tienen tan total y absolutamente enamorada y son con los que llevo trabajando 3 años en agricultura, también en jardinería, pero en agricultura especialmente, me podría tirar una hora hablando de ellos. Entonces, simplemente os voy a decir que cumplen dos funciones y es que las larvas de determinadas especies son depredadoras de pulgón, como por ejemplo veis aquí en esta foto. Todo lo que vemos dentro es su aparato digestivo y lo negro es todo lo que se ha comido, ¿vale? Es la cantidad de pulgón que se ha comido. Esto que tenemos aquí es la pupa donde ocurre la magia de la metamorfosis para llegar a convertirse en un adulto. Como podéis ver en los ojos, se trata de moscas, ¿vale? Moscas que tienen una característica especial porque su coloración ya nos hace pensar así a priori que son una abeja o una avispa. Y esto se debe a un método de, bueno, salvar la vida, ¿no? Aparentar lo que no es para verdaderamente salvar la vida y se llama mimetismo batesiano, que ocurre bueno, en muchos animales y plantas dentro de la naturaleza, ¿no? Es su estrategia para parecer más agresivas de lo que son, porque al ser moscas no tienen aguijón, pero los pájaros, por ejemplo, que pueden verlas, pueden llegar a pensar que son una avispa o una abeja porque esos colores ya le están indicando una señal de alerta de que si me comes te pico, nada más lejos de la realidad. Estos pequeños sírfidos pueden llegar a tener una vida de 6 semanas y sus huevos, hemos visto que los de la mariquita se desarrollaban en una semana, pero los huevos de los sírfidos eclosionan en 48 horas. Y una hembra de una de las especies, Episirphus balteatus, puede llegar a poner hasta 3.500 huevos. Si yo tengo una hembra que me va a vivir 4 semanas como adulto, 15 días como larva, que me va a poner 3.500 huevos sueltos en distintos focos de pulgón, sí o sí, es la herramienta de control biológico que yo quiero, porque además en los adultos van a ser florícolas y por tanto van a tener una misión polinizadora. Luego aquí ya me cumple la función de control biológico de plagas y servicio ecosistémico de polinización. O sea que son unos insectos absolutamente completos que cuando queráis hablamos más en detalle de ellos. Esta foto de aquí de la derecha es simplemente para deciros que no todos se van a alimentar de plagas, porque por ejemplo este que tenemos aquí, sus larvas son saprófagas y se van a alimentar de materia orgánica en descomposición y son otras familias de sírfidos que son los eristalinos, ¿vale? Entonces, bueno, es otro de los insectos que van a necesitar recursos florales. Otra vez, el control biológico conservativo va a ser clave. Y además, no cualquier tipo de recurso floral. Luego ya os estoy introduciendo la importancia de saber seleccionar los recursos florales que quiero en mi ciudad. Porque, por ejemplo, los sírfidos tienen una lengua muy cortita y, por tanto, tenemos que facilitarles flores donde los estambres y la producción de polen y néctar está más superficial, como por ejemplo ocurre en el caso de las crucíferas. Por eso las crucíferas es el alimento fundamental para los sírfidos, para estas moscas polinizadoras. No puedo dejar de hablar de los parasitoides porque también son unos agentes de control maravillosos que no solamente los liberamos, sino que aparecen de manera natural y que su efecto es maravilloso. Y son aquellos que hemos dicho que van a vivir a expensas de un huésped, su ciclo biológico va a tener lugar encima o dentro, ¿vale? La diferencia con los parásitos es que los parásitos no van a matar nunca a su presa, la van a mantener en vida a lo largo de todo el ciclo biológico del parasitoide
del parásito, perdón, pero los parasitoides que nosotros utilizamos para el control biológico de plagas sí que van a matar a su presa y lo van a hacer después de 4 días. Tenemos también una cantidad de, de clasificaciones de parasitoides enorme, que simplemente la pongo para que lo veáis, pero normalmente os doy la pista de que cuando trabajamos con parasitoides comerciales nos centramos en los bracónidos, ¿vale? Y aquí sí que os voy a poner un vídeo porque si no lo habéis visto nunca, el tema de la parasitación es absolutamente fascinante. A mí me parece fascinante. Y es que aquí tenemos como la hembra va tanteando la superficie de la hoja a través de sus antenas, que es donde tiene el sentido del tacto, y va palpando los focos de melaza con esas antenas hasta que caza su presa. Si os habéis visto, cuando llega a su presa, con sus antenas la palpa, de manera que mide si tiene el tamaño adecuado para introducirle dentro un huevo. Si tiene el tamaño adecuado lo parasita, si no, no. Veas el caso de esta ninfa de pulgón que es demasiado pequeña para que le quepa un huevo en su interior y es la única que se ha salvado de la quema. Como yo digo, a su alrededor es todo un campo de muerte y destrucción porque son todos los pulgones parasitados que ha dejado esa hembra de parasitoide. Dentro de ese pulgón parasitado o pulgón momificado, que es como lo llamamos a nivel más técnico en control biológico, porque este pulgón parece una momia, digamos que mantiene todas sus estructuras y toda su forma, lo que hace es emerger al cabo de una semana otro adulto. Pueden salir adultos macho, adultos hembra, pero los únicos que van a oviposicionar evidentemente van a ser las hembras porque son las que tienen el ovipositor y pondrán huevos dentro de los pulgones, se hayan apareado o no, ¿vale? Luego ellas realmente se pueden reproducir de cualquier modo. La diferencia será que si están apareadas serán machos y si no están apareados serán hembras, ¿vale? Maravilloso el mundo de los parasitoides. Os he contado simplemente cómo funcionan porque utilizamos muchos para parasitación de pulgón, pero que sepáis que de manera natural existen parásitos para todo. Las pupas de procesionaria también tienen parásitos que se meten dentro de tierra y parasitan esas pupas. Pero es que, por ejemplo, la Cidalima del boj también tiene parasitoides que parasitan los huevos. La mosca blanca tiene parasitoides que parasitan las ninfas de las moscas blancas, pero también los huevos, o sea que los parasitoides realmente pueden llegar a parasitar cualquier cosa, incluso pueden llegar a parasitar pupas de mariquita. Y algo muy curioso que vi este verano que me dio mucha pena es que vi una crisálida de macaón, de Papilio macaón, que la llevaba yo vigilando precisamente en la zona centro de una ciudad, en una fuente ornamental, en una plaza de una ciudad donde habían puesto hinojo y se llenó de larvas de macaón que luego evolucionaron e hicieron esa pupa. Bueno, pues esa pupa lo estuve vigilando a ver cuándo eclosionaba y al cabo de un tiempo que veía que no eclosionaba, me acerqué más a verla porque vi que había perdido la coloración y vi un orificio de salida por el cual pude percatarme que un parasitoide había parasitado esa pupa. Cuando un insecto que está en la fase pupa experimentando esa metamorfosis es parasitado, evidentemente se malogra y ya no sale adelante. Bien, y ahora llegamos, wow, tengo 10 minutos para hablar del control biológico conservativo. No lo voy a conseguir, pero espero por lo menos generaros las ganas de saber que esto sí o sí es la piedra filosofal de nuestros procesos de naturalización de la ciudad. Y es que lo que va a consistir es en crear nuevos hábitats que realmente lo que van a hacer es favorecer la supervivencia, la reproducción y la eficacia de los enemigos naturales presentes en una determinada zona. Repito, supervivencia, reproducción y eficacia, casi nada, ¿vale? Entonces aquí es donde reitero que hay que dejar atrás lo ornamental y centrarnos verdaderamente en lo funcional. Dentro del control biológico conservativo, en realidad podemos trabajar muchas estrategias. Este concepto lo cuento así porque, bueno, creo que lo conocemos todos, pero muchas veces no se sabe lo útil que puede llegar a ser. Y es que el control biológico conservativo también puede funcionar a través de ecología química, que nos quedaremos mejor con el nombre si lo llamamos Cry for Help. Esto quiere decir
llorar para pedir ayuda. Y es que las plantas sabemos que pueden emitir compuestos volátiles capaces de atraer y repeler a determinados artrópodos, ¿vale? Estos incluyen sustancias volátiles cuya emisión es producida o inducida cuando son atacados por un herbívoro. Esto ocurre en las robinias que hay en, bueno, robinias, que hay en la sabana, las acacias, cuando una jirafa va a alimentarse de esas plantas, entonces emiten unos compuestos volátiles que le llegan al resto de plantas de la misma especie, en el que le avisa que hay un herbívoro alimentándose de ellas. Ellas que hacen cambiar la química su química para producir sustancias que hagan que cuando ese herbívoro muerda sus plantas, o sea, sus hojas, su sabor sea amargo, de manera que ya no se va a alimentar. Es una manera de defenderse, ¿no? Aquello que no se puede mover tiene que buscar otras estrategias para defenderse. Pero lo que nosotros sí que podemos hacer es manejar el hábitat. Esto significa que podemos realizar instalaciones o manejar infraestructuras ecológicas que sean adecuadas tanto en campos de cultivo como en paisajes que se encuentran en hectáreas, como en parques y jardines, donde proporcionemos a los enemigos naturales alimento, presas o huéspedes alternativos y refugio para cuando las condiciones no sean las más adecuadas. Y es que lo que yo siempre digo, para que tengamos fauna auxiliar en las ciudades, tenemos que tener flores, ¿vale? Si hay flores, tenemos un oasis de insectos beneficiosos. Pero del mismo modo, siempre me gusta decir que cuando vemos las flores en las ciudades, tenemos que fijarnos en que no solamente es una cuestión de percepción. Es decir, nos sentimos atraídos por esas flores y nos gustan, pero tenemos que ir más allá, porque estas flores nos aportan beneficios a la salud, porque vemos que cuando vemos las flores, la dopamina es liberada a nuestro cuerpo y hace que nos sintamos más felices. Pero es que además, si olemos esas flores, la serotonina, la dopamina, las endorfinas van a activar en nuestro sistema límbico esas hormonas que va a hacer que se reduzca el estrés y sintamos esa sensación de calma. Luego, el contacto con la naturaleza en la ciudad es súper necesario y las flores en la ciudad a nosotros nos van a aportar felicidad, pero a los insectos beneficiosos les van a aportar beneficios de refugio y, por supuesto, también de alimento. Entonces, ¿por qué no generar esos espacios de oportunidad que os hablaba al principio en la ciudad? ¿Por qué no aprovechar esos metros cuadrados en los que muchas veces no ocurre nada y dejemos que ocurran cosas? Como por ejemplo los alcorques vivos, ¿no? Que lo ha nombrado Aurora, y yo por supuesto pues os lo tengo que contar de manera muy rápida, y es que yo siempre digo que el hashtag alcorquesvivos es trending topic en el sector, y de hecho es una palabra que se utiliza para reivindicar un alcorque sea de la manera que sea. Tanto que esta semana, el 28 jueves, hemos organizado una jornada monográfica en Vitoria, con el Ayuntamiento de Vitoria, Hydrobiology y la Asociación Española de Parques y Jardines, para hablar exclusivamente de la vida secreta de los alcorques vivos, porque esto entraña mucho más allá que sembrar flores. Y es que yo siempre digo que un alcorque vivo es una acción por la cual el alcorque se llena de vida animal y vegetal para aportar servicios ecosistémicos que nos van a servir de especialmente apoyo al control biológico conservativo. Lo he dicho durante toda la charla y lo sigo diciendo. Para que esto ocurra aquí, para que arriba haya plagas y haya depredadores, tenemos que fomentar espacios donde se puedan quedar a convivir. Y eso no consiste solo en sembrar cualquier tipo de flor. Yo tengo que saber también cuál es la plaga que le va a afectar al árbol, cuál es el insecto beneficioso que se va a alimentar de esa plaga y, por tanto, cuál es la flor más adecuada para ese insecto beneficioso. Para eso hay determinadas plantas. En su momento, cuando creamos el proyecto Alcorques Vivos, tiramos de bibliografía que no lo era tan abundante. En el año 2017 creamos esta tabla, la testamos en la ciudad de Barcelona y de ahí hemos ido sacando pues distintas plantas, distintas mezclas y distintas conclusiones. La realidad es que ahora ya hay muchas más publicaciones, inclusive de organismos como por ejemplo el IRTA, en el que tenemos tablas específicas donde nos hablan de plantas para atraer fauna auxiliar, ¿vale?
porque lo cierto es que se constata que sí o sí esas plantas van a ser alimento para nuestra biodiversidad funcional, para nuestros insectos beneficiosos. Y lo hemos visto con los sírfidos, ¿no? Que van a necesitar sí o sí crucíferas, especialmente lobularia, por su polen y por su néctar. Pero es que también algunas de esas especies van a ser especialmente atractivas para desarrollar el ciclo biológico de algunos insectos. Por ejemplo, las mariquitas yo las he visto súper bien establecidas en Aquileas. Ahí ponen huevos, ahí hacen pupas y eso es lo que también queremos, entornos donde se queden a reproducirse. Por supuesto, el control biológico conservativo. Estos 2 granitos de arroz que aparecen aquí en realidad son los 2 famosos huevos de sírfido que os he contado que ponen de manera aislada en los focos, y todo este pulgón que veis aquí que parece que es una pasa, en realidad es porque esta chiquilarva se lo ha comido todo. Luego, realmente ejercen un control brutal. Y es que, claro, esto en realidad consiste en gestionar pensando en la salud, que también hablaba al principio, ¿no? Gracias al control biológico y al control biológico conservativo, tenemos ciudades como Huesca, que llevan más de 15 años trabajando con biológico, donde hemos visto que el umbral de plaga ha ido descendiendo desde el año 2020 hasta el año 2024. Y no solo ha sido porque se hayan introducido insectos beneficiosos, sino precisamente porque hemos trabajado ese control biológico conservativo. Vale. Y es que, claro, un metro cuadrado nos sirve para crear esta vida, pero yo siempre digo que para poder hacerlo también hay que ser consciente de que llevar a cabo unas siembras también a veces es un acto de fe. Y pongo el caso ejemplo de esta ciudad, esta calle de Vitoria, que está pegada a un instituto. Cuando hicimos las siembras, pues creo que veis perfectamente cómo la gente pasaba por los dos lados y empezaba simplemente a germinar en la parte central del alcorque. La cuestión es que si nos dejamos, insistimos y tenemos fe, al final se hace la magia y vemos cómo esas siembras evolucionan en el tiempo, e inclusive si volvemos a sembrar año tras año, nos encontramos que en el año 2024 tenemos esta calle tan absolutamente increíble, con estos parches de vegetación brutales, que incluso el propio ciudadano ha empezado a respetar de manera innata a base de repetición, de verlo. ¿Qué nos aporta a nosotros? Datos súper importantes de qué especies de flores son adecuadas para atraer a qué tipo de insectos y en qué época del año. La interacción fauna-insecto es imprescindible, al igual que es imprescindible saber lo que ocurre en un metro cuadrado. Todo eso lleva a cabo, forma parte de seguimientos continuados que sí o sí tienen que tener lugar, porque entonces si no nos estamos limitando a sembrar y no nos estamos limitando a saber qué ocurre verdaderamente cuando llevamos a cabo estas actuaciones. Y yo siempre digo que otros alcorques son posibles cuando veo estas fotos en la ciudad y sobre todo cuando veo la interacción no solo de los insectos en mis flores, sino también de la gente que pasa por esas calles y se para a mirar, cosa que cada vez me encuentro más. Y aquí es donde entra el último punto de la importancia de conectar al ciudadano con la naturaleza, porque aquí estamos viendo que efectivamente a esas señoras les está gustando esto, y por qué no hacer partícipe a toda esa gente que no necesariamente se va a parar, porque a lo mejor no lo valora o no lo conoce, ¿no? Y es que muchas veces yo pienso que avanzaríamos más en otra dirección si la gente supiera dónde mirar, si la gente supiera qué buscar y si la gente conociera lo que estamos haciendo los que miramos y los que buscamos. Y es que hay que hacerlos partícipes, y para ello, qué mejor que hacer este tipo de actuaciones, sembrar alcorques, talleres de control biológico con escolares. Ellos son el futuro y ellos son donde debemos sembrar la semilla de lo que va a ser todo este proceso de aceptar la naturaleza en la ciudad. Por supuesto, la gente quiere participar y la gente quiere hablar. Dejémosle que hable, que participe. Hagamos encuestas donde ellos puedan manifestar su satisfacción o su incomodidad hacia este tipo de actuaciones que tienen lugar en su barrio. Y por eso, pues, habilitamos encuestas a través de QR para que los vecinos del barrio nos digan qué opinan. Y luego otro espacio de oportunidad que yo considero muy importante en la era de la tecnología es precisamente el de las redes sociales. Considero que las redes sociales también son un espacio que nos da opción a divulgar, como por ejemplo ahora mismo estamos todos aquí. Y algo que yo hago en otro tipo de redes sociales, como por ejemplo el Instagram, el storytelling, ¿no? El storytelling es el arte de contar historias, un proceso de narrativa estructurada para intentar comunicar un mensaje.
precisamente nuestros alcorques que están maravillosos en primavera van a pasar a estar agostados cuando llegue el verano. Entonces eso hay que hacérselo saber al ciudadano, porque no se trata de que cuando se agosten cortarlos inmediatamente. Si yo quiero continuar con el ciclo de la vida y que conserve la semilla para que se autosiembre y que conserve los insectos que han ido a refugiarse allí, tengo que mantener unos periodos relativos al ciclo de vida de la especie vegetal y de los insectos. Entonces esto hay que contarlo y yo me dedico a hacerlo pues de una manera súper sencilla, contándole a la gente que aunque en verano están increíbles, en primavera están increíbles, va a llegar el verano y no pasa nada porque los alcorques, aunque ya están secos, se cortarán y se esperará a que saquen flor o germinen de nuevo. Es el ciclo de la vida, respéctalo, por favor, no te quejes si ves que esto está así, porque está hecho a posta. Y en una excesiva puntualidad os he contado todo lo relacionado con, he pasado muy de puntillas con todo lo relacionado con lo que nos pueden llegar a contar los insectos en nuestros espacios verdes. Ya habéis visto que podemos y podríamos profundizar horas, pero precisamente se trata de eso, de que os quedéis con unas ideas claves que vayan de un inicio a un fin de la narrativa en el que control biológico sí para gestionar plagas, pero control biológico conservativo primero. Y si tenemos eso, luego podemos generar todo lo demás. Y es que está claro que los insectos nos cuentan cosas, yo os he contado muchas, pero es que tienen muchas más cosas que contarnos y que para eso tenemos que seguir trabajando en fomentarlos y en observarlo. Así que muchas gracias a todos los que estáis allí y, y no sé si habrá alguna pregunta, os dejo. Bueno, enhorabuena porque lo has hecho todo súper bravo. No, no Yo lo cualquier, siento, ¿eh? Porque he ido como una metralleta, pero es que tampoco quería que se me quedara nada en el tintero. pero muy bien, muy bien. Aquí hay varias preguntas, bastante. ¿Cómo contrarrestar el temor que tienen algunas personas? Eso lo pregunta Soleni Parra sobre los insectos y solo piensan en eliminarlos de los jardines. Bueno, pues sí, pues entonces Falta eso, de conocimiento. claro, claro. Mira, hay una frase que yo repito constantemente y es que lo que no se conoce no se valora. Y la gente tiene miedo de las cosas que no conoce y la gente no respeta lo que no conoce. Entonces, si queremos que respeten a los insectos, si queremos convivir con los pulgones en el árbol, se lo tenemos que hacer saber a la gente. O sea, tenemos que hacer charlas, tenemos que fomentar la participación en el sentido de comunidades de vecinos. Mira, el Ayuntamiento de Huesca este año hizo una cosa súper novedosa y fue un taller para influencers. Cuando a mí me propusieron hacer ese taller, lo cierto es que me lo tomé un poco a broma porque pensé, ¿cómo voy a hablar de insectos a gente que vende cremas, que vende zapatos, que vende ropa de niños? O sea, si a priori como que te hace todo boom. Pero realmente era un experimento porque querían ver cómo nuestro tema, el tema de la gente que estamos hoy aquí, cómo lo podemos transmitir a todos los públicos, a distintos perfiles, que no necesariamente, siempre parece que nos estamos hablando del tema, gente que ya sabemos del tema, pero ¿y qué pasa si traspasamos barreras y hablamos del tema con gente que no sabe del tema? Y realmente el taller consistió en eso. Invitamos a distintas figuras relevantes en los medios de comunicación, o sea, a nivel de generadores de contenido, de muchos seguidores. Yo les transmití el mensaje y ellos se encargaron de transmitir el mensaje a su manera a todos sus followers y lo cierto es que el resultado fue increíble porque el Ayuntamiento de Huesca empezó a recibir un montón de peticiones de por favor, que habían visto a fulanita de tal, que iba a la clase con sus hijos y les encantaría que sus niños vinieran al aula verde del parque a conocer esto, que por qué no en su barrio. Entonces yo creo que la gente también está muchas veces falta de saber. Cuando yo, la calle que os he enseñado de los Alcorques de Vitoria, ahí siempre me para gente. Y acabo teniendo conversaciones con la gente, la señora que su hija es arquitecta y que resulta que le encantan esas flores y se sabe todas las especies y que su hija las utiliza en sus proyectos, pero luego pasa una profe y me pide por favor que le diga al ayuntamiento que lo hagan en su cole. Y cuando estás en contacto con el público, cara a cara, te das cuenta de que la gente tiene ganas de saber y muchas veces no llegamos a esa gente. Sí, es una cosa que siempre decimos nosotros en ANJA, que nos retroalimentamos entre nosotros mismos y tenemos que salir más. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora hemos hecho, voy a ser breve,
unas jornadas que estamos haciendo, pero en todos los municipios, para toda la gente, mm, para la sociedad en general, hablando se llama Pensando en Verde, le hemos puesto Claro. Pensando en Verde, ¿no? De la importancia del verde en las ciudades. Y ese es el motivo, ¿no? De que la gente tiene que saber. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿hay especies vegetales más eficaces para favorecer la fauna auxiliar que hace el control biológico? Sí, hay especies vegetales y yo creo que la documentación complementaria se la pasé a Aurora. Lo revisaréis, si no está, se la pasaré para que la tengáis, pero creo que estoy al 99% segura que la subimos. Y Es está una, subida en el drive de los cursos, está subida la bibliografía que tú enviaste. eso es. Yo creo que está allí. Es una guía que publicó el IRTA y en la parte de los anexos hay tablas específicas donde habla de qué insectos son más, o sea, qué plantas atraen determinados grupos de insectos. Pero es que sin duda, o sea, yo, si puedo, o sea, a mí me gusta mucho. Yo pienso que esto derivado de los medios de comunicación me gusta mucho siempre lo de recapitular y hacer unas conclusiones, ¿no? Y si os tuviera que, de toda la chapa que os he metido en una hora, que yo tenía poca voz y ahora ya no tengo, me quedaría con tres frases. Y una es, hay que pasar de lo ornamental a lo funcional, y ahí es donde entra el papel de las plantas que nos van a servir para estos insectos beneficiosos, que el control biológico conservativo como tal no controla la plaga, pero ayuda a que sus depredadores y parasitoides estén, ¿vale? Y que tenemos que estructurar eso de una manera sencilla. Y por supuesto que hay que contarlo, que hay que transmitírselo al ciudadano. Hay otra pregunta que si se puede acceder vía online a la jornada que nos comenta, la jornada que has dicho, no, Sí, ¿no? pues es una pena porque hay muchas consultas relacionadas, porque es en Vitoria y está lejos. Y mucha gente nos pide que se haga online. Y Por eso. retransmitirla en streaming no lo vamos a hacer, pero estamos valorando quizás otras opciones a lo mejor para grabarla y luego emitirla, no lo sé. Pero Vale. sí, nos han llegado bastantes peticiones y no se va a hacer, pero lo vamos a valorar. Carlos Mayen pregunta, si aplicamos control biológico conservativo, ¿podemos llegar a evitar el control inundativo? Hola Carlos, eres un habitual, me encanta. Sí. Eh, sí, claro, la idea es intentar evitar el control biológico inundativo. Si nosotros tenemos un control biológico conservativo, lo que vamos a hacer es liberar, como estamos haciendo, por ejemplo, ahí en tu pueblo, de manera puntual cuando empieza la plaga, pero a lo mejor con una sola suelta tú ya conservas y probablemente al año siguiente, si tienes establecida esos parches de vegetación, esos alcorques vivos, lo que vamos a conseguir es que a lo mejor liberes menos o no llegues a liberar. Entonces vas a evitar sin duda el control biológico por inundación, desde luego, y el inoculativo quizás. Vale, también otra pregunta de un iPhone que no se sabe el nombre. ¿Qué papel le das a las especies silvestres frente a las variedades comerciales en control biológico conservativo? Hmm. Mira, me podría explayar un montón. Te lo voy a intentar resumir en dos frases. Para intentar, o sea, para potenciar los insectos beneficiosos tipo coccinélidos, crisopas, sírfidos, la flora nativa, las plantas silvestres, bueno, silvestres me refiero, vegetación espontánea que nos puede crecer, por supuesto, más allá de las gramíneas, ¿vale? Las gramíneas no tienen un gran poder porque no tienen unas floraciones muy atractivas, pero por ejemplo los alcorques tendemos a poner siempre especies vegetales nativas. Y me voy a especies que tenemos y que crecen de manera espontánea. Y ahí estaba la aquilea, la centaurea, la caléndula, el silene, la lobularia, por supuesto, la diplotaxis, la mostaza, todas estas. Estas van a potenciar mucho la fauna auxiliar. Luego las que vienen de mezclas comerciales, a mí esas me gustan más y lo que quiero atraer es más polinizadores, porque son mezclas efectivamente más ornamentales y no van a tener tanta función de atracción para mariquitas, para auxiliares. Lo que sí que van a tener es mucha atracción para polinizadores, abejas, sírfidos y demás. Bueno, pues ya aquí muchas gracias, estupenda presentación, enhorabuena, enhorabuena. Y aquí ves cómo no me quedé corta. Jordi Inglés dice, enhorabuena por tu ponencia.
tu presentación un éxito rotundo, destacando por su rigor técnico y profundidad en el análisis, claridad con la que expresa conceptos complejos y la solidez de tus argumentos fueron impresionantes. Jordi, muchas gracias, porque aparte Jordi también es un habitual y entonces el hecho de que él me diga esto, hace días que no coincidimos, pero que diga esto, pues también te lo agradezco mucho porque tú ya me tienes oída, o sea que vamos incorporando cosas. Aquí, si un ayuntamiento quisiera adoptar poco a poco para comprobar gradualmente viabilidad este control biológico conservativo, ¿cómo debería aplicarlo? ¿Por dónde? No, ¿cómo debería aplicarlo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué planificación debería llevar a cabo para aplicarlo? Esto lo pregunta Antonio María. Bueno, es una pregunta que podríamos explayarnos mucho, pero yo siempre digo que o sea, la palabra proyecto piloto Sí. tiene que ser clave. Y si es un proyecto piloto, tiene que ser pues por ejemplo, si tú quieres probar, yo nunca te recomendaría que lo hicieras en una calle súper popular o súper transitada. Te recomendaría que lo hicieras en calles que estén en una zona que no lleve tanto conflicto con interacción de gente y que lo hagas en tramos pequeños, que no te vengas arriba y vengas a hacer, pues yo qué sé, que hagas 12 en una calle, 8 en otra calle, que pruebes distintas zonas, porque las distintas zonas también te van a dar pistas de si ese barrio lo tolera, de si, bueno, distintas pistas. Entonces, mi recomendación, poco a poco, en zonas que no sean de una repercusión tremenda, que no sean zonas centro, y zonas que tú puedas sacar información relevante comparativa. Muy bien, pues aquí muchas felicidades, muchas gracias de todo. Hay una chica, Marga, que es de un instituto de San Juan de Dios de Medina Sidonia, donde es profesora nuestra colega Mar Verdejo, de paisajismo, y dicen que han aprendido mucho. Bueno, estos son, no solamente tenemos oyentes que son los de siempre, también tenemos No, nuevas veo, veo. generaciones, nuevas generaciones y bueno, la verdad es que Está eh, genial, o sea, pero te digo una cosa, a mí me hace mucha ilusión ver a los de siempre, no porque sean los de siempre, sino porque si están aquí siempre, pues es que me quedo con que se quedan con algo, no siempre repito el mismo discurso. Entonces, gracias a todos, gracias a las nuevas incorporaciones y por supuesto muchísimas gracias a los que ya me tenéis muy oída, porque vamos, sois mi público. Gracias.